Hoy día nos toca hablar un poquito sobre fibromialgia. Am, Hay algo que nosotros debemos llegar a entender, y esta es una de las enfermedades que están apareciendo en este último periodo. Entonces, debemos entender de que hay cosas que como médicos vamos a poder ah, llegar a un diagnóstico, pero esta es una de las enfermedades raras en las que el diagnóstico toma mucho tiempo, como vamos a ver. Por lo tanto, un paso a la vez se llega a la cima y un poquito para amenizar esto con algo que realmente yo creo y es encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Como médicos tenemos esa opción de poder confiar en Dios a que nos ayude en el trabajo que hacemos. Vamos a definir primero la fibromialgia. El término de fibromialgia se compone del latín fibra, es decir, se refiere al tejido fibroso, y del griego mio, músculos, del griego algia, dolores, el dolor que da en la estructura ósea muscular del cuerpo. Y se conoce se conoce esta enfermedad, este término es un conjunto de signos y síntomas encabezados por un dolor generalizado, aparentemente sin motivo, dolor que puede localizarse en 18 puntos en cualquier parte del cuerpo. Hay 18 puntos en los que sirven de gatillo, pero eso va mostrando hacia donde podemos ir investigando, hacia donde podemos llegar. Dice, no importa la zona del dolor, no se encontrará causa aparente, y esto es lo que es más importante en esta enfermedad. No hay daño anatómico, es decir, no hay una lesión que podamos demostrarla, no hay una inflamación visible del área, pero hay dolor. El paciente se queja de dolor. Y aparte de esto, hay otros síntomas. A veces decimos que es psicótico, y no, no es psicótico, es un dolor real. Lo que pasa es que ahora ya nos estamos enfrentando en la nueva era de la medicina a que el diagnóstico lo hacemos intracelular. Ya no es dentro del órgano, sino es dentro en sí mismo de la célula misma. A principios del siglo, un poquito más atrás, se describían estudios acerca de esta enfermedad y aún hoy todavía vemos que muchas veces se la llama como reumatismo muscular, o sea, un reumatismo, le damos nombre. Muchas veces no podemos dar el diagnóstico y le decimos es reumatismo al paciente y en realidad lo que nos estamos enfrentando es este fantasma que no tiene daño, no hay una estructura visible dañada, pero tenemos un dolor un músculo esquelético y un dolor que se va acompañando ya de síntomas muy definidos. Los tejidos involucrados no se acompañan de inflamación, no hay un dolor que podamos encontrar que sea visible. Por lo tanto, a pesar del dolor potencialmente incapacitante, porque esta es otra de las cosas que sucede, los pacientes con fibromialgia no desarrollan daño en los tejidos o deformidad, pero sí está el dolor, y no es un dolor psicótico o imaginario o uh, un dolor que se lo haya uh, figurado en sí mismo, sino es dolor. La fibromialgia es el desorden reumatológico más frecuente después de la osteoartritis, es decir, cada día va notándose más la certeza de este diagnóstico y más casos van apareciendo. Ya tenemos una prevalencia en la población de 2 a 8% de la población ya padece esta enfermedad diagnosticada. Y hay algo que es bueno entender, es decir, mientras más va subiendo el estrés de la vida diaria, esta enfermedad va a ir presentándose más. Hay un problema oxidorreductivo en la célula en sí mismo, es en la mitocondria, y esto no va a pasar, es decir, va a ir en aumento. Como, como dato, para que tomemos en cuenta, hay una incidencia más en mujeres, en realidad es de 9 a 1. 9 mujeres tienen esta enfermedad por cada hombre que la padece. Y puede manifestarse a cualquier edad. Hay una edad en la que sí es más frecuente encontrarla entre los 25 y 50 años, pero no es delimitante en sí mismo, puede ser en cualquier edad. Ya el paciente va a quejarse de dolor crónico.
Ahora, ¿cómo podemos imaginar este dolor? ¿Cómo podemos conceptuarlo? Y es muy simple. Ah, quiero pedir un favor. Alguien escribió un poquito en sí mismo en la pizarra y como que me desconcentra porque tengo que fijar los conceptos y tengo esa imagen. Si alguien la pudiera borrar, me haría un gran favor. Continuemos. En sí, en la fibromialgia tenemos un proceso lesivo. Es decir, hay un proceso, no lo puedo demostrar porque no hay deformación, no hay lesión, no hay algo que pueda agarrarme, pero sí algo me está generando una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria toma dos caminos: la liberación de neuropéptidos y la liberación de células inflamatorias. Es decir, son dos caminos que van en el mismo sentido. El primero lleva a la excitación de células neurosensitivas y el segundo va por el mismo camino, es decir, son células inflamatorias de respuesta al daño que hay en la mitocondria. Esta excitación de las células neurosensitivas llevan a la liberación de mediadores vasoactivos, dopamina, adrenalina, norepinefrina, etcétera, que en un momento llega a producir un fenómeno isquémico. Esto quiero dar por lo siguiente a acotar. Eh, Todo paciente que tiene un estándar para poder recibir la dopamina, esto lo sabemos en terapia intensiva, y usamos ese estándar para producir diuresis o usamos el estándar para tratar de subir la tensión arterial, es decir, contraproduciendo la producción de diuresis, es decir, podemos llegar a producir la isquemia renal. Esto es de acuerdo a lo que se necesita en su momento, pero en el diario vivir, este fenómeno isquémico se traduce como dolor, un dolor crónico. Todo este proceso lleva a una sensibilización periférica, es decir, las terminaciones nerviosas de las células neuronales, añadido a las mitocondrias musculares, van a llevar a producir isquemia, espasmo muscular y dolor, y una sensibilidad mucho mayor. Ahora, hay un incremento de respuesta de neuronas nociceptivas. Esto se ve con una presencia de un estrés muscular agudo, es decir, contractura muscular permanente en toda la cadena dorsal, va desde el área cervical, prácticamente desde el área occipital, hasta llegar a producir una hipertensión, una hipertonía muscular en toda la economía corporal. Hay microtraumas que se producen por estas contracciones y por esta isquemia, es decir, hay muerte de células que se van a producir en distintas partes del organismo, de la estructura muscular que llevamos encima. Hay radiculopatías, es decir, la contractura, el espasmo muscular que hemos leído hace un minuto, se da en toda la cadena muscular dorsal. Esto lleva a comprimir la columna vertebral y a producir compresión sobre las raíces nerviosas que salen y van a producir las radiculopatías. Hay neuralgias compresivas que se dan en todo el territorio y solamente se necesita el gatillo, saber dónde está el gatillo para que todo el cuadro se desate y haya prácticamente un infierno para el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una hiperalgesia. El paciente no va a poder estar, eh, vamos a decirlo así, compensado, desarrollando una actividad, desarrollando una vida diaria, sino va a vivir en medio del dolor. Y eso es bastante complicado. Hay factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad, tales como las alteraciones de la postura. Esto hay una higiene ya que se tiene como una ciencia para poder enseñarle al paciente que hay posturas que van a ayudarle a no desarrollar lesiones óseas o lesiones fisiológicas, lesiones musculares como esta. Hay alteraciones del metabolismo de la tiroides que ayudan a que haya sensibilidad aumentada. Hay alteraciones de factores nutricionales, es decir, déficits vitamínicos y algunos minerales. Hay una alteración del patrón del sueño, hay daño psicológico, hay un daño en el área afectiva de del paciente en sí mismo. Los factores que predisponen, ya sabemos, el sexo, el número de mujeres que padecen la enfermedad por cada varón, la edad que se desarrolla más entre los 25 y 50 años. Y si observan, esta edad es la edad más productiva.
es la edad en que la persona llega al clímax de su misma producción y evidentemente lo hace a través de la vida generando estrés. Hay un factor de la raza que se da este en mayor en la raza caucásica, es decir, pacientes con tendencia a tener ah, sobre todo los aquellos que están ubicados en el lado en la zona norte del hemisferio terráqueo. Estos van a tener con tendencia a ser una enfermedad que se desarrolla muy fácilmente en mujeres blancas y sobre todo personas que han tenido algún daño psicológico en la infancia. Hay factores emocionales que son los que estamos hablando ahorita. Hay antecedentes familiares, ya que hay en ciertas poblaciones donde muchas de las familias desarrollan hasta 9 veces el mayor porcentaje de esta enfermedad o patologías adicionales o patologías muy parecidas. Hay una condición física, es decir, hay una falta de ejercicio en la paciente, diremos así, que se traduce en que realmente puede llegar inclusive a percibirse un sobrepeso en distintos grados. La percepción del dolor, hay un umbral doloroso más bajo, es decir, hay una intolerancia al dolor por parte de los pacientes. Hay unos factores desencadenantes que también están presentes ahí, es el estrés laboral, el estrés emocional, que es un estrés agudo postraumático. Hay una lesión osteomuscular, no es una lesión deformante, pero generalmente puede ser lesiones que hayan quedado como secuelas posteriores a accidentes de tráfico. Hay unas cirugías previas. No olvidemos que toda cirugía sobre distintas partes del cuerpo, la incisión quirúrgica determina en sí el corte de pequeños filamentos nerviosos que van a quedar, algunos de ellos sobreestimulados para producir dolor. Generalmente se observa en este tipo de pacientes una cirugía previa. Hasta 38% de los casos que se les ha diagnosticado fibromialgia, ellos llegan a tener cirugías previas en distintas partes del cuerpo. Hay como historia del paciente en sí mismo, llegamos a ver enfermedades graves, partos difíciles, problemáticos, ha habido abortos, ha habido enfermedades que han postrado al paciente mucho tiempo y eso generalmente hay, sienta un precedente tanto en lo emocional como en lo físico. Hay una tendencia a tener mayor ansiedad y depresión que son reactivos. Hay una serie de causas que es bueno mencionarlas. Vamos a tratar hoy día de hacer menos eh, fisiopatología para tratar de dar más tips tal vez en lo que es ozonoterapia. Pero necesito hablar esta parte ya que es para poder llegar al diagnóstico y poder aplicar el tratamiento, tengo que tener la seguridad de que están comprendiendo. Primero, que hay componentes en la enfermedad como una predisposición genética. Hay algo en los genes que nos lleva a pensar que hay una probabilidad 8 veces mayor en familias. Es decir, si uno observa clanes familiares, sobre todo esto podemos observar en clanes en los cuales estén fuera del eje social de las ciudades y estén retirados eh, por dar un ejemplo, la comunidad menonita. Ellos tienen una vida alejada del centro, la hacen en grupos de colonias, pero las colonias son pocas familias, pero todos están interrelacionados. Este tipo de polimorfismo en el gen, sobre todo en la catecol metiltransferasa, es un gen que está ligado a un clan familiar y hay este lleva a una deficiencia en el metabolismo de las catecolaminas, es decir, por darlo simple, les cuesta metabolizar la serotonina y algunos otros elementos como la dopamina, las endorfinas, la norepinefrina. En lo que respecta al factor ambiental, se ha observado que en quienes en la niñez han tenido abusos sexuales, limitaciones económicas, conflictos familiares muy grandes, que ha dejado una marca psicológica, generalmente esta persona va a tener una tendencia mayor a desarrollar este tipo de dolores musculares.
Hay alteraciones bioquímicas en sí mismas del paciente, es decir, lo que les decía hace un momento. Genéticamente no pueden desarrollar el metabolismo de la serotonina. Hay una sustancia P elevada en el líquido cefalorraquídeo que produce un desequilibrio oxidativo en sí mismo. Y este desequilibrio oxidativo, que es el área nuestra de la ozonoterapia, es la que va a traducirse en lesión celular, intracelular. Hay alteraciones en las interleuquinas y encontramos aumentos de la IL-6 y disminución de la IL-10. Tomemos en cuenta lo siguiente, la IL-6 está relacionada con dolor, cuadros persistentes de dolor. Si tenemos una IL-6 aumentada, significa que mi organismo va a tener dolor la mayor parte del tiempo. Y la IL-10, si está disminuida, generalmente es una actividad inmunomoduladora. Por lo tanto, vamos a estar indefensos al equilibrio, al tratar de compensar ese momento de la IL-6 y el paciente va a tener dolor real, aunque no encontremos la causa. También se ha descubierto un componente endocrinológico, es decir, alteración en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Habíamos hablado hace un momento que había problemas en algunos casos del eje de la tiroides. En pacientes con fibromialgia está evidenciada la capacidad alterada en la vasoconstricción microcirculatoria. Es decir, si tenemos una alteración en el control de esta función corporal, vamos a tener en algunos casos mucho tiempo de vasoconstricción que van a producir tendencia a la hipoxia y a la lesión isquémica. Esta enfermedad está relacionada con síndromes miofaciales de dolor, sobre todo los dolores que habíamos estudiado en meses anteriores, el síndrome doloroso dorsal, que es parte del problema. Pacientes tienden a tener por esa alteración psicológica en sí mismo, tienden a presentar colon irritable, depresión, ansiedad, cefaleas tensionales, etc. Hay daños neuroinmunológicos, es decir, se han descrito que hay daños directos en el sistema nervioso central, en el tejido periférico, generalmente, es decir, la isquemia que se produce en las partes distales de las masas musculares, en las cuales tenemos la falta de oxígeno en sí mismo, va a producir lesión en la célula, lesión en el nervio y va a producir dolor. Eh, Acordémonos un poco que uno de los dolores muy intensos que sufren las personas es cuando tienen un infarto de miocardio. El infarto se traduce por una isquemia en relación a la masa muscular cardíaca. Este tipo de dolor es el que vamos a tener pero ya no directamente en la masa muscular cardíaca, sino la vamos a tener en la musculatura estriada del cuerpo en cualquiera de los 18 lugares que se tiene como puntos gatillos de la enfermedad. Hay una sensibilización en las fibras neurológicas y esto va a ir a traducirse directamente en una sensación anormal de dolor. Hay sensibilización de las neuronas del asta dorsal de la médula, en la cual facilita la información e inclusive llega a todos los ganglios posteriores y hay una producción anómala de citoquímicos y aminoácidos excitativos, es decir, hay citoquinas como la IL-6 que se produce en gran cantidad, hay aminoácidos excitativos que están presentes en el tejido en sí mismo que está siendo afectado y van a estos a hacer que el dolor perpetúe a través de las horas. Es decir, no es un dolor que viene y que se va, es un dolor que viene, se queda y de forma permanente el paciente queda inhabilitado. Debemos tener en cuenta que el 95% de los pacientes muestran síntomas consistentes con neuropatía periférica. Es el mismo esquema que estamos hablando. Isquemia producida en las partes distales por alteración de sustancias vasoactivas que se producen a nivel cerebral y que van a traducirse en lesión a distancia. También se ha sugerido que el estrés agudo, uh, se sabe que el estrés agudo puede llegar a producirnos analgesia, es decir, hemos tenido el caso de haber tenido accidentes y al comienzo movernos a pesar de los golpes del accidente. Pero el estrés crónico es aquel en el cual ya empieza a acentuarse el problema en sí mismo en el paciente. Hay una
definición y conceptualización de la situación en el pensamiento del paciente, y esto ya empieza a llevar al efecto opuesto. Ya no hay analgesia, sino hay una algesia, es decir, hay una tendencia a la hiperalgesia, al dolor y a la anodinia. Es decir, el dolor se hace más intenso. Hay una alteración en la hormona del crecimiento que también es la encargada de reparar el daño. No olvidemos, la hormona del crecimiento en los primeros años determina el crecimiento muscular, pero a través del resto de las décadas de la vida, la hormona de crecimiento estimula la cicatrización, estimula la restauración de los tejidos y sobre todo las rupturas musculares. Sabemos que todo paciente que tiene algún golpe, por más mínimo que sea, hay un daño sobre algunas fibras celulares. Si no tenemos la hormona de crecimiento para producir esa cicatrización, el paciente tiene dolor. Los pacientes que sufren fibromialgia tienen alteración en la etapa 4 del sueño, es decir, el cuadro de alteración del sueño más el cuadro de tendencia a la depresión más el cuadro de ansioso que el paciente lleva, generalmente altera las ondas delta del sueño y sufre una intrusión de ondas alfa, es decir, el paciente en el momento en que tiene que ir a la fase de descanso es atacado por ondas en el cerebro en el cual el paciente no llega a la etapa de conciliación del sueño. Y generalmente entendamos que en el día producimos energía y agua y en la noche reparamos las células. En la noche, en el descanso, se van a liberar de forma pulsátil la hormona del crecimiento con el objeto de producir reparación celular. Y si no tenemos ese descanso adecuado, no lo vamos a tener. Las alteraciones se ven cuando es del sueño, están directamente relacionadas con falta de energía, fatiga. Hay un desgaste psicológico y corporal, es decir, orgánico del paciente. Y todo esto nos va a llevar al producto final, dolor. Y eso debemos entender que todo esto hace una sola unidad. Generalmente se han hecho estudios de biopsias musculares a pacientes en los cuales se ha diagnosticado fibromialgia, ya que no podemos encontrar lesiones visibles o que podamos determinarlas a simple vista. En la biopsia hemos encontrado que hay una alteración directa, son micro lesiones en el músculo y hay una falta de colágeno intramuscular. Hay ya estudiando la célula en sí mismo, podemos encontrar que hay daño directamente en la cantidad de mitocondrias y esto lleva a la producción de la célula de fatiga muscular, isquemia muscular y dolor. Hay alteraciones en el ADN debido a esta isquemia, a esta fatiga que acelera el proceso. Los factores genéticos, generalmente hay un estudio que muestra, un estudio entre 533 enfermos, es decir, eso es una base sólida para un estudio, en los cuales se estudiaron pacientes que tenían artritis reumatoidea asociados a fibromialgia, es decir, es lo que le dije al inicio. Muchas veces el médico hace el diagnóstico de artritis reumatoide cuando en realidad estamos ante una fibromialgia que es totalmente distinto. Esto al compararlo se encontró con que de estos 533, 272 eran familiares en primer grado y estos sí tenían fibromialgia, es decir, incipiente, es decir, había 8 veces mayor probabilidad de que ellos desarrollen la enfermedad. En todo caso, ya estaban prácticamente al borde de poder diagnosticarse como fibromialgia. Hay polimorfismo en los genes de catecol o metiltransferasa. Este recibe la dopamina tipo 4. Hay una alteración en el metabolismo de la 5-hidroxitriptamina y en el receptor de la serotonina. Entonces los pacientes mostraban compromisos de estado de ánimo. No olvidemos que la serotonina nos lleva a un estado de complacencia, placer. Y cuando tenemos la alteración, hay un estado de estrés, es decir, un estado de vigilia permanente que agota al paciente y le lleva a tener todas las alteraciones que ya hemos mencionado. Los cuadros de isquemia también nos van a asociar cuadros neurológicos como parestesia, visión borrosa, entumecimiento, debilidad y son comúnmente reportados en pacientes que tienen fibromialgia. Generalmente en la biografía de estos pacientes encontramos violencia física, psicológica, abusos sexuales,
Hay una sobrecarga de responsabilidades de forma temprana en estas pacientes. Hay vulnerabilidad cognitiva o emocional, hay trastornos del estado de ánimo y debido a conceptos inculcados en la cultura misma de cada paciente, generalmente hay un estado de culpabilidad y hay un estado de un estrés postraumático que después se puede diagnosticar. Estos factores desencadenan el cuadro clínico en personas predispuestas, en los cuales aparecen antes estresores psicosociales. Los pacientes, el perfil de estos pacientes son que son hiperresponsables, autoexigentes, así como lo son con ellos, se exigen a los demás. Son personas muy trabajadoras, son hiperactivos, pero llevan en sí mismos por voluntad propia un exceso de responsabilidades. Son súper adaptados a un medio frustrante. Generalmente el camino en el que van ellos, alrededor, el entorno suyo le cuesta llegar a seguirlos en el ritmo de desarrollo que ellos tienen. Ellos se logran adaptar a medios frustrantes, es decir, a pesar de tener las dificultades, ellos tienen un entorno que muchas veces no les es favorable. Son hipersensibles y generalmente tienen muy poca o escasa capacidad para disfrutar y generalmente tienen rasgos obsesivos o fóbicos. Este perfil de los pacientes hace que sea más difícil su tratamiento. Entre los factores estresantes y ambientales tenemos también infecciones que estas han sido vistas con mucha frecuencia, como la infección por el virus Epstein-Barr, por el parvovirus y la enfermedad de Lyme. Hay otras enfermedades que están concomitantes, que son, podríamos decir, pareja de esta misma enfermedad, como dijimos, el colon irritable, los síndromes ansiosos depresivos, y generalmente hay pacientes en los cuales podemos encontrar que ya vienen ah, con un daño inmunológico severo, debido a que en sí mismo a estos pacientes les cuesta poder encontrar la compensación. Pero hablemos un poco del dolor, porque esa es la guía que tenemos. Los pacientes con fibromialgia muestran una sensibilidad aumentada, es hiperalgesia a la estimulación mecánica, térmica o eléctrica, es decir, no necesariamente el dolor se desata solamente por un trauma directo sobre el cuerpo. A veces la sensación térmica es suficiente para que este dolor aparezca. Generalmente es un dolor generalizado. Ocurre como una lesión constante y repetida en fibras nociceptivas periféricas y estas van a generar esa información de forma permanente en el paciente. A nivel cerebral se ha detectado una disminución en el funcionamiento talámico y cambios morfológicos en el giro temporal derecho. Esto nos lleva a pensar que son pacientes que la cronicidad de su enfermedad los está llevando a desarrollar lesiones neurológicas que van a ser difícil compensar. Hay un aumento de la sustancia gris que es compensatoria. La fibromialgia está generalmente alterada el mecanismo de amortiguación descendente, que esto es lo que regula el dolor, es decir, nosotros tenemos un concepto del dolor, medimos el dolor y lo hacemos de forma personal. Mientras que para mí puede ser un dolor que sea tolerable, generalmente el paciente con fibromialgia tiene una intolerancia al dolor, no porque lo decida él, sino porque la información que recibe el cerebro de la periferia de su organismo hace que se pueda interpretar como un dolor intenso. Se ha demostrado por estudios de PET scan en pacientes que se ha diagnosticado con fibromialgia que hay una liberación de dopamina que cuando hay estímulos dolorosos, esta se reduce y entonces llevamos alteraciones directas. Entonces, para recapitular, tenemos una enfermedad que no ha producido lesión muscular, no hay deformación orgánica visible, es una lesión dentro de la célula por mitocondrias, hay un fenómeno oxirreductivo alterado, hay patologías que van como el síndrome de colon irritable, hay un trastorno del temporomaxilar, hay un trastorno afectivo, que es con mayor trastorno de ansiedad. También puede ocurrir enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, osteoartritis, lupus, que es parte de lo que viene ahí. Hay pacientes en los cuales tenemos el síndrome de Sjögren, que es una entidad
que se desarrollan en forma paralela. Muchos cuadros a veces son diagnosticados como Sjögren y en realidad tenemos que es un paciente con fibromialgia. Y hay pacientes con fibromialgia en los cuales hay mayor tendencia al Sjögren por es decir, la sequedad que se observa en las mucosas. En ambos casos, la frecuencia del dolor generalmente está aumentada y hay un concepto de dolor y percepción del dolor más rápidamente desarrollado que en una persona normal. Hay unos resultados obtenidos del 41.33% de pacientes evaluados que hay una patología digestiva asociada a fibromialgia. ¿Por qué? Porque tenemos parte de esas sustancias vasoactivas dadas directamente en el cerebro, tienen la misma sustancia en las terminaciones nerviosas de todo el conducto gastrointestinal. Por lo tanto, generalmente si es una cuestión de producción de sustancias en sí mismo, no de lesión orgánica, vamos a tener enfermedades en el intestino asociadas al cuadro de fibromialgia. Para resumir esta parte, vamos a entender entonces que tenemos daño en el sistema nervioso central, tenemos alteración de neurotransmisores y hormonas, es decir, el eje hipotalámico está alterado. También tenemos una alteración en el sueño en sí mismo, y esto es por una alteración bioquímica que se da por una alteración de la serotonina en sí misma. Hay factores genéticos que están, es decir, ligados a ciertas familias. Hay alteraciones psiquiátricas por vivencias dadas desde la infancia. Hay antecedentes de traumas emocionales directamente que se relacionan con un síndrome ansioso depresivo. Generalmente hay un estrés físico y mental. Este estrés físico lleva al poco ejercicio del paciente y generalmente es un paciente que no puede desarrollar aptitudes deportivas y esto es bueno entenderlo de esa forma. Hay relación con otras enfermedades reumatológicas, como habíamos hablado hace un momento, la artritis reumatoide, hay artrosis que se observan en esta enfermedad. Generalmente puede deberse el gatillo en sí mismo por infecciones que se van a producir. Toda enfermedad que postra al paciente por más de allá de 2 a 3 semanas puede ser la causa suficiente para poder desarrollar fibromialgia en un paciente que tenía el terreno predispuesto. Dentro de lo que está en las enfermedades intestinales, también estos tienen una sensibilidad al gluten. No se olviden, el gluten está como parte es una proteína que está como parte del trigo en sí misma, y esta llega a producir un cuadro inflamatorio severo, más aún en estos tiempos en los cuales sabemos que las harinas obtenidas a través del trigo tienen un proceso inflamatorio directo sobre el medio interno del ser humano, y eso nos lleva a pensar que también sensibilizan para tener la fibromialgia. En el asunto del medio ambiente también, ya que no tenemos un ambiente necesariamente limpio, sino cada vez está más contaminado. El dolor es un síntoma cardinal de la enfermedad, es profundo, es intenso, es palpitante, quemante, persistente, es decir, tiene todas esas características. Y generalmente aparece de forma rápida ya en el paciente y cuesta que volver a ponerlo en una situación de compensación como la que tenía antes de que aparezca el dolor. Generalmente son mujeres, 9 a 1, y su queja principal es un dolor que es incapacitante, y esto es bueno entender, disminuidos, y generalmente estos se han automedicado, y son pacientes en los cuales ya el analgésico en sí mismo no tiene tanto efecto. Ok. En cuanto al sueño, podemos decir que es un sueño de mala calidad, tiene un desorden en sí mismo en el cual el paciente no llega a completar 6 horas de sueño, por lo tanto las fases REM y no REM están totalmente alteradas, no hay un espacio de sueño en el cual de forma pulsátil puede desarrollarse la circulación adecuada de la hormona del crecimiento. Generalmente en estos periodos de tiempo es cuando reparamos la membrana celular, hablando ya en estructuras más específicas, y generalmente es la alteración a nivel del intestino hace que el paciente tampoco pueda tener la cantidad de nutrientes necesarios para producir esa reparación. El paciente queda con daño cognitivo
por esa falta de sueño, por el cansancio que lleva y generalmente tiene alteraciones de memoria, dificultades en el lenguaje. Hay un déficit de atención y otro tipo de desórdenes en el pensamiento, en la estructura misma y en el concepto que él lleva. Estos generalmente pueden asociarse a dolor, fatiga, depresión, mala calidad del sueño. En sí mismo el paciente ah, asocia algunas cosas que le suceden, pero generalmente ah, termina siendo estudiado por cada patología independiente cuando en realidad tenemos una sola que está generando todos los desórdenes. El paciente neurológicamente va a presentar hipoestesia, dolor neuropático, debilidad en las extremidades, esto por el dolor. Hay un incremento en la latencia de los reflejos de Goffman, es decir, el paciente se vuelve más lento en los movimientos, más torpe, menos cálculo en cuanto a las distancias que él tiende a caminar. Hay una rigidez matutina en general, es decir, es el paciente que clásicamente les va a decir que se levanta en la mañana con dolor y que generalmente a momentos que pasan las horas él siente que mejora por entrar en calor, pero en sí es parte de la enfermedad. Hay una intolerancia al esfuerzo físico, que es lo que hemos hablado. Hay una desmielinización segmentaria sin signo de inflamación, es decir, esa hipoxemia, esa hipoxia que se produce en la parte muscular también va a afectar a las terminaciones nerviosas y vamos a tener ah, generalmente cuadros dolorosos muy marcados. Hay una ausencia de polineuropatía inflamatoria, es decir, no podemos llegar nosotros a evidenciar lesión, pero sí evidenciamos dolor. Hay un dolor radicular en el cuello, de acuerdo a la lesión donde se presente, que es 42% generalmente en el cuello. En la región dorsal y lumbar llega a 53% y en el dolor irradiado hacia miembros inferiores es el 19%. Hablábamos del Sjögren, el Sjögren también nos va a producir sequedad en los ojos, mareos y vértigos, que estos son parte de lo que el paciente generalmente se queda. El conjunto de síntomas muestra una unidad clínica, pero que generalmente es estudiada por separado hasta que el paciente llega a un diagnóstico definitivo. Ah, es lo que le decía hace un momento, el paciente cuenta historias fragmentadas, él piensa que cada órgano tiene su propia patología y en realidad lo que nosotros notamos es una unidad que afecta a distintos órganos y la célula en sí es la que está dañada. Tenemos palpitaciones, diarrea alternadas con estreñimiento, que esa es parte de lo que se interpreta como un colon irritable. Hay un dolor pélvico y inclusive hay dismenorrea. Otros síndromes de sensibilización también se presentan como el síndrome de la articulación temporomandibular, síndrome de fatiga crónica. Hay una cistitis intersticial y esto es por estrés. Un dolor crónico pelviano, un dolor de síndromes migrañosos o síndrome de intestino irritable que generalmente acompañan al paciente. Ok, avancemos un poquito porque me interesa llegar a la parte de ozono. Ah, en el diagnóstico les dije hace un momento que es muy difícil, es decir, no tenemos en sí una lesión demostrable y vamos a tener que utilizar los criterios que se hicieron entre el 2010 y 2016 del Colegio de Reumatología y esto es lo que nos lleva a interpretar la forma de dolor del paciente. En la exploración física encontramos que el paciente generalmente tiene no menos de 11 puntos sensibles al tacto. Ah, y vamos a empezar a encontrar en la anamnesis el paciente que tiene distintos problemas, no solamente el dolor. En la imagen que tengo en pantalla muestran los puntos dolorosos. Generalmente lo que se pide es que de los 18 puntos, 11 por lo menos sean positivos. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Generalmente se hace una compresión en la cual aplicamos presión de más o menos 4 kilogramos en el punto sensible para que éste pueda responder al dolor. Ah, yo no lo conozco, sinceramente, dicen, la literatura habla de un dolorímetro, pero generalmente el paciente, para llegar al diagnóstico, ya ha recorrido bastante camino ya que ha sido automedicado, ha hecho distintos tipos de terapias y muchas de estas no le han dado resultados.
Fíjense, este cuadro es un estudio hecho en el área hispana, en el área latinoamericana, y generalmente el paciente, fíjense, de un estudio de 15 pacientes, 3 de ellos, el 20%, demoraron entre 1 y 5 años a llegar al diagnóstico definitivo. El resto, 12 pacientes, demoraron más de 5 años en que poder diagnosticarle fibromialgia y encarar una terapia adecuada. Generalmente es lo que nos muestra el cuadro, es una enfermedad incomprendida. ¿Tenemos que hacer laboratorio? Sí, porque tenemos que verificar algunas cosas. No hay ningún laboratorio que nos dé un positivo directo, pero tenemos que descartar de acuerdo a los síntomas del paciente posibilidades que pueda tener otros cuadros aparte del que nos está diciendo. Por lo tanto, debemos de realizar hemograma completo, calcio, magnesio, pruebas inflamatorias hepáticas, pruebas para hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, funciones hepática y renal, marcadores inflamatorios como la PCR, ácido úrico, LDH, ferritina, urianálisis de todas formas cuando hay dolor en la pelvis y análisis de líquido cefalorraquídeo en el que se van a encontrar grandes cantidades de glutamato. Y esta palabra es la que me tenía loco al comienzo del estudio, ya que le damos muy poca importancia. Generalmente el glutamato es parte de lo que nos queda como un sobrenadante en el líquido cefalorraquídeo sobre ciertas sustancias que nos vienen directamente en los productos procesados. Por eso es importante entender que la alimentación es parte de este problema también. No es solamente el dolor en sí, el dolor es lo que nos guía, pero también interviene en todo esto lo que estamos alimentándonos. Puede utilizarse métodos de imagen o métodos auxiliares, resonancias magnéticas, tomografías, y sobre todo este es para ir modulando, es decir, si en cuanto a la disminución de la sustancia gris, evaluar la cantidad de masa grasa del paciente, a ver si hay alguna otra lesión que pueda estar apareciendo. Y generalmente lo que debe motivarnos es tratar de tener una evaluación multidisciplinar. El tratamiento debe ir direccionado al paciente para que pueda entender su enfermedad. El paciente debe de realizar ejercicios aeróbicos, es decir, es importante no el hecho de desarrollar ejercicios de fuerza, sino es desarrollar ejercicios en los cuales el sistema óseo de reducción pueda ir encaminándose hacia el lado correcto. Debe seguirse las pautas medicamentosas, ya que el paciente generalmente va a escuchar el consejo de muchas personas y generalmente esto va a cambiar el esquema y podemos llegar a tener uso inadecuados de los analgésicos, es decir, agotar rápidamente todo nuestro esquema que podemos tener y después no vamos a saber cómo tratar a este paciente. Ah, Debe haber un tiempo de relajación, es decir, distintamente de la forma en cómo se quiera interpretar. Muchos pacientes definen ese tiempo como un tiempo para ellos mismos, otros como el mindfulness, que es el hecho de tratar de bajar los decibeles de actividad del organismo. Debe haber un apoyo de psicoterapia marcado y debemos aprender a dosificar tiempo y energía. El objetivo del tratamiento es volver a tener el control en su vida. Ahora, tenemos un abordaje no farmacológico y es la educación, el tratar de enseñarle la higiene del sueño al paciente, tratar de hacer un plan de ejercicio, una alimentación adecuada en la cual vayamos deshaciéndonos de todos los tóxicos que nos dañen, y eso es parte de lo que tenemos que entender. Es importante el evitar cualquier sugerencia que los síntomas están solo en su cabeza del paciente. No es así. No tenemos lesión orgánica, pero tenemos dolor y es un dolor dado por una alteración en la mitocondria, en la célula misma. El objetivo es restaurar la longitud normal de reposo de la fibra muscular, eliminar los puntos gatillos y hacer que el paciente tenga el control de su vida misma de nuevo. Los ejercicios físicos, como hemos dicho, deben ir desarrollándose bajo un esquema completamente de consideración. Tener en cuenta que los mejores ejercicios que el paciente pueda realizar son aquellos en los cuales no haya un síndrome de alto impacto, es decir, lesión sobre la columna. Por lo tanto,
El hecho de entrar en competiciones de carrera, maratones de largo tiempo, no son para este tipo de pacientes. Generalmente el paciente debe tener natación, gimnasia, bicicleta, danza, es decir, donde el paciente logre tener una oxigenación adecuada del organismo. Se han demostrado que estos son los ejercicios más beneficiosos para este tipo de pacientes y no así lo son. El tratamiento psicológico debe ir desde el apoyo en restaurar en sí mismo la confianza del paciente, estructurar un pensamiento adecuado, retirar esa tendencia a la ansiedad y depresión, y eso va a ayudar a que pueda manejarse más fácilmente los analgésicos que el paciente necesita. Debe de apoyarse con medicaciones como la mitriptilina, que son antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, eh, algunos inductores del sueño como el zolpidem, que es un hipnótico no benzodiazepínico, relajantes musculares como la ciclobenzapirina, que es una amina tricíclica que alivia los espasmos musculares. La pregabalina también nos ayuda mucho en esta etapa, sobre todo en la fase 3 de la fibromialgia, y es sobre todo cuando el dolor ya se vuelve inexplicable, intolerable y un paciente en el que necesita relajarse y descansar. No son muy aconsejadas las benzodiazepinas, pero podemos tener el alprazolam a dosis muy baja de 0,25, llegando a un total máximo de 1,5 miligramos y no pasar debido a que tenemos problemas. Apoyar al paciente con vitaminas como el complejo B, la vitamina E, la L-carnitina. Añadir antihistamínicos que estimulan los receptores H1 de los nervios sensitivos, es decir, tratar de compensar esa membrana celular para el trabajo adecuado. En algunos casos ayuda la cafeína como parte de la cefalea intensa que padece el paciente. No están recomendados tanto los opiáceos, a pesar que estos ayudan mucho, pero no son los más adecuados en cefaleas tensionales. Y puede ayudarse con el metamizol, que es un analgésico, ¿no? Los AINES generalmente están todos aquí, está el diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, ketorolaco, el meloxicam. Todos ellos debe tratar de hacerse un esquema, no irse de pronto al que tenga mayor relevancia en cuanto al analgésico, ya que rápidamente esto va a agotar el efecto y después no vamos a tener con qué tratar el paciente. Podemos asociar el AINES con paracetamol. Podemos también usar los inhibidores de la COX-2, que es el celecoxib, el telocosib, que son medicamentos que a bajas dosis nos pueden ayudar mucho y el paciente puede mantenerse compensado. Generalmente, el 7% de los pacientes pueden estar sin analgésicos, el 23% lo hace con un analgésico, el 7% con dos, y fíjense, el 64% lo hacen con más de dos analgésicos, es decir, debe haber un esquema complementario. Bien, quiero que empecemos hablando de ozonoterapia en fibromialgia. Y vamos a entender lo siguiente, la ozonoterapia es un esquema de tratamiento que va directamente a tratar de equilibrar el balance, a restaurar el balance redox que se ve alterado y mucho más en este tipo de pacientes. Va a ir a tratar de retirar esa hipoxia que produce isquemia y que produce dolor. Por eso es que es importante no pensar que el ozono lo va a hacer todo, sino se convierte en algo más que coadyuvante, ya que tiene la llave para poder abrir todos los problemas que el paciente tiene. Pero si nos apoyamos con solamente esto, no es suficiente. Empezamos haciendo ozono con el paciente y de acuerdo a la respuesta, vamos a añadir analgésicos siendo cautos usando dosis bajas para de a poco ir subiendo hasta que compense el paciente y luego volver a hacer un descenso hasta encontrar un equilibrio con dosis mínimas. Esta sustancia es 10 veces más soluble en el líquido que el oxígeno en sí mismo. Por lo tanto, se puede llegar a producir una oxigenación adecuada, anulando la isquemia que tenemos. Generalmente, vamos a tratar de tener un efecto antioxidante. Hay que tener una
restauración de la respuesta inmune, tiene que haber un equilibrio. Debe haber una síntesis de sustancias biológicamente activas que produce una respuesta antiinflamatoria y analgésica. Es decir, todo este esquema lo hace el ozono. Por eso era importante saber qué parte es la que nos toca en la fibromialgia, y es una parte muy importante. Generalmente el ozono puede controlar el estrés oxidativo. Este estrés por la misma lesión en las mitocondrias se ve alterado en este tipo de pacientes. Ahora vamos a ver cuáles son las rutas que podemos usar, las dosis que podemos usar. Debemos entender que el ozono actúa en algunos factores, y esto lo voy a mencionar, y en algún momento tal vez podamos desarrollar. Sobre todo en el factor inducible de hipoxia, en el factor de células T activadas, en la activación del factor de transcripción y sobre todo el factor nuclear eritroide, el NRF2 y en la EP1. Estas son vías que producen reparación celular. Habíamos hablado que hay un daño oxidativo presente en las mitocondrias y esto daña las funciones, lleva a una isquemia, lleva al dolor y lleva a muerte celular. Y esto es donde nosotros podemos actuar. Entonces lleguemos a la conclusión que hay una difusión mitocondrial, hay un estrés oxidativo y hay una inflamación crónica de bajo grado. Estas tres frases las venimos hablando cada mes, ya que distintamente la intensidad que se ve en cada una de ellas nos va a producir distintos tipos de patologías. Por lo tanto, debemos de tratar a un paciente bajo la percepción de la fatiga, dolor, estrés oxidativo e inflamación, porque eso es lo que nosotros entendemos que dentro de la fibromialgia. Hay una formación de especies reactivas de oxígeno, es decir, acordémonos que estas son las que van a ser neutralizadas por el ozono. Hay lipoproteínas peroxidasas y hidrógeno peroxidasa que activan shunt dexosa monofosfato, lo cual incrementa una producción de 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos y esto impide que haya oxigenación en el paciente. O sea, estamos hablando de, a veces un poquito complicado los términos en sí mismos de las sustancias bioquímicas, pero tenemos que entender que el objetivo nuestro es lograr producir mayor oxigenación en el tejido. Cuando nosotros tenemos mayor sustancias reactivas de oxígeno, hay un incremento del malonildialdehído. Generalmente, mientras tengamos presente esta sustancia, vamos a tener peroxidación lipídica, un pH intracelular alterado y va a modificarse la flexibilidad de la membrana del eritrocito. Que habíamos hablado, el daño de membrana que es reparado en las horas de la noche no se puede hacer mientras el paciente no tenga el sueño adecuado, no tenga la cantidad de hormona del crecimiento que vaya a fluir en la condición adecuada. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Esto lo podemos conseguir a través de haciendo un esquema adecuado de ozono. Entonces, la administración de ozono resulta en una activación de peroxidasas en el sistema de glutatión, que es ah, es una sustancia que eh, es un antioxidante muy potente, es el rey de los antioxidantes, que va a hacer que se restaure la célula en su síntesis ATP, se va a restaurar la mitocondria en sí mismo, va a haber una alteración, una restauración de la alteración que hubo la oxidorreducción y va a disminuir, por lo tanto, los puntos dolorosos. Entonces, nosotros debemos entender lo siguiente: Hidalgo y Talio, ellos sostienen que el estrés oxidativo es la evidencia la elevación de la pentosidina. Y este asimismo hace que esté presente en la fibromialgia, Alzheimer, diabetes y arteriosclerosis. Todas estas enfermedades tienen un común: es un estado degenerativo de la masa celular y es un estado de envejecimiento celular que va a restaurarse con la ozonoterapia. Hay otras sustancias que se producen o hay una disminución. Esta sustancia, el glutatión, nos produce generalmente la activación de la superóxido dismutasa y esta es una enzima antioxidante. Generalmente, si nosotros hacemos que el ozono active la presencia del glutatión, el glutatión activará la presencia del SOT, vamos a tener una tendencia al equilibrio en los pacientes que tengan fibromialgia.
Entonces, todos estos hallazgos sugieren que hay una disfunción mitocondrial originada por un estrés oxidativo. Esto forma parte de lo que es en sí mismo entonces la fisiopatología de la fibromialgia. Ah, debemos entender que en los fibroblastos también tenemos niveles reducidos de masa mitocondrial, lo que hemos dicho, disminución de la actividad de cadena respiratoria mitocondrial y hay una disminución de energía celular. Ahora, si nosotros entendemos la fibromialgia como una enfermedad de estrés, en la que hay una alteración del balance de óxido-reducción, podemos aplicar con mayor tranquilidad la terapia de ozono para poder llegar al paciente. Antes de empezar en sí mismo con la dosificación de ozono, déjeme decirle lo siguiente, en el estrés oxidativo se va a activar la vía del inflamosoma. Y esto es bueno saberlo, debido a que vamos a tener alteraciones en el NF-κ y va a haber la liberación de citocinas inflamatorias. Cuando se produce toda esta cascada, el paciente está en crisis y es cuando nosotros tenemos que aplicar no una medida, sino son varias cosas que debemos hacer. Lo primero es hacer un esquema de ozonoterapia que van a ir de 15 sesiones hasta 20 y pueden llegar hasta 25 para luego pasar a un estado de mantenimiento hasta que el paciente esté compensado y ya puede irse soltando al paciente de a poco para que si en un momento de crisis volvamos a iniciar tal vez con un esquema más suave. Jan Nocaro y sus colaboradores sugieren que las citoquinas inflamatorias pueden influenciar en el funcionamiento del sistema nervioso periférico y central. Es decir, podemos reducir la inflamación, que es lo que nos está produciendo dolor en la periferia, pero también vamos a reducir la inflamación en el sistema nervioso central, equilibrando el sueño del paciente. ¿Cómo vamos a aplicar el ozono? El ozono se aplica por varias vías. La primera es endovenosa, intrarrectal, por autohemoterapia, subcutánea, intramuscular o intraarticular. Nosotros en Bolivia hacemos autohemoterapia menor, no hacemos autohemoterapia mayor. Es decir, primero entendamos que la sangre es un órgano y la ley de órganos, de donación de órganos, impide el manipuleo si no tenemos antes la autorización completa de sedes. Y más, es más, el set para poder hacer autohemoterapia mayor no es fácilmente, no es adquirible en nuestro medio. Por lo tanto, solamente tenemos opción a realizar autohemoterapia menor. Empezamos hablando por las terapias de sueros endovenosos ozonizados. De acuerdo al paciente podemos ir haciendo un esquema. Una de las más usadas es la solución salina, el 0,9%. La cantidad que vamos a usar esto puede variar generalmente de 400, desde 380, inclusive 350 ml, hasta 450. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de ozono que queramos administrar al paciente. En el ozono debemos entender que se deben de usar dosis bajas al inicio, no usar dosis altas. En el ozono vamos de menos a más. Y hay un punto en el cual debemos detenernos y eso nos lo dice la evolución del paciente. Hay pacientes que en la segunda sesión ya tienen mejoría. Hay pacientes que llegan a la 10ª y recién tengo cuadros que les voy a mostrar de pacientes que han llegado a la 10ª sesión y recién empezó a bajar el EVA, que es el que nos hace el parámetro de dolor para el paciente. Ok, empecemos. Ahí tengo dos casos clínicos y tengo varios estudios donde podamos ir viendo la forma de uso del ozono. Hay un estudio reciente del 2021 que describe el uso de ozono intravenoso, es decir, sueros ozonizados, para manejo de dolor del paciente con dolores osteoarticulares. Generalmente hay un estudio, bueno, hay un estudio de 31 personas las cuales estaban diagnosticadas con fibromialgia, artrosis, artritis reumatoide, cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia. En esto se realizó 10 sesiones de ozono intravenoso. La frecuencia, podemos empezar 2 veces por semana o podemos hacerlo como este estudio lo hizo 1 vez por semana. ¿De qué depende? Del paciente, la intensidad del dolor, la intensidad de la discapacidad que el dolor le ha llevado a tener al paciente. Los resultados obtenidos fueron bastante buenos, 49,2
tuvo una mejoría total del dolor, significa dolor erradicado en su totalidad. 48,8% parcial. Generalmente estos son los pacientes en los cuales el dolor se va, pero puede volver ya sea por un mal ejercicio, si es un dolor osteomuscular, o por una crisis nerviosa que el paciente tiene. Lo más frecuente que tenemos en este tipo de dolores musculares es que el paciente compensa el dolor, compensa la parte anímica y en sí es un buen paciente. Pero si no hay compensación de la parte anímica, el dolor no llega a compensar. Y fíjense que tenemos un fracaso del 2% en este estudio, en la cual dice no presentó modificaciones en el dolor. Es decir, pacientes que por alguna razón no se llega a restaurar la membrana de la mitocondria intracelular ni la membrana celular. Y esto nos lleva al fracaso de tratamiento. ¿Cómo se puede saber qué paciente es el que va a ir a eso? No lo sabemos. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo y tratar de llegar, como dijimos en el esquema del tratamiento, hacer entender cómo es la enfermedad del paciente, hacerle ver que hay otros factores que tienen que darse. ¿Esos factores por sí mismos la curan? No. ¿El ozono por sí mismo la va a curar? Tampoco. Necesita de ambos. Generalmente esta terapia del ozono se ha propuesto como un método alternativo para manejo del dolor. Modulación de la respuesta inmune generalmente es muy buena ante infecciones virales, bacterianas o fúngicas. En cuanto a la disfunción endotelial, que es parte de lo que tiene el paciente con fibromialgia, es también muy aceptable e incluso para alteraciones del metabolismo de carbohidratos. Y esto vamos a verlo en pacientes cuando nos toque hablar sobre pie diabético o pacientes en los cuales tengamos daño dentro de la diabetes tipo 2, en los cuales haya lesión renal ya comprobada. Generalmente la explicación que podemos darle al paciente como un efecto antiinflamatorio es que tiene la capacidad de oxidar compuestos que contienen dobles enlaces. A veces esto es muy complicado decir, pero una cosa podemos decirle, que él tiene circulando cantidades excesivas de ácido araquidónico, que es parte del omega 6, y tiene prostaglandinas elevadas, que la compensación de esta sustancia va a ayudar a que él pueda estar en mejor condición. La entrada progresiva de oxígeno en la zona inflamada y en la oxidación de mediadores del dolor hace que haya mejoría y generalmente hay una participación en la transmisión nociceptiva del dolor. Que trataron con 10 sesiones de automoterapia a 21 pacientes con fibromialgia refractaria, pacientes que estaban comprendidos en ese 2% de fallo que se tiene. Se hizo un plan de tratamiento multidisciplinario encontrando buena tolerancia, buena tolerabilidad y mejoría en el dolor y la fatiga, disminución significativa de medicamentos para el dolor. Y puse esto por una sencilla razón. Ah, aquí tenemos la clave. Primero, tratamiento multidisciplinario. Es decir, significa hacerle conocer su enfermedad al paciente. Cuando el paciente conoce su enfermedad, empieza entonces a tolerar y a no pensar y decir estoy enfermo de esto, de aquello, de ello, sino toma un solo concepto que es lo que necesitamos que haga. En este grupo se administró, dice, por vía rectal, 200 ml de gas llegando a 40 microgramos por ml. Aquí hay un punto que es importante entender. Cuando hacemos el tratamiento con ozono rectal, debemos entender que vamos a usar un puente, un shunt arterial que se da en la mucosa del recto a 15 centímetros del ano. Entonces el paciente debe recibir con una cánula primeramente ah, que sea siliconada mejor, en la cual tengamos un gel de eh, lidocaína para poder poner al paciente y empezar a dosificar este gas hasta llegar a 40 microgramos por ml en 200 ml de gas. ¿Cuál es el peligro? El peligro es pasarse y producir un balonamiento, una distensión que va a llevar a producir un espasmo. Entonces debemos ser cuidadosos en la cantidad que ponemos, 200 ml, y podemos llegar inclusive hasta 350, aún a 400, dependiendo de la sensación del paciente. Vamos controlando lo que vamos haciendo, siempre conversando con el paciente y buscando si hay síntomas de cuidado.
Esto se hizo en 24 sesiones, se hizo a 36 pacientes. Se recogió mejorías significativas en cuanto al cuestionario de fibromialgia, en la mejora que puede haber, y hubo mejoría en el estado anímico, en el componente físico y el test de calidad de vida de SF-12. El tratamiento fue muy bien tolerado. Hubo meteorismo, que es la presencia de grasa en el colon terminal, es decir, el colon descendente y el recto, pero generalmente esto pasa muy rápidamente. Ahora, dentro de esta enfermedad podemos usar el ozono bajo forma tópica, en la forma infiltrativa o sistémica. Sistémica hemos hablado de ser los sueros endovenosos. Entendemos que el ozono se liga fácilmente al agua, es decir, a la solución fisiológica, y una vez dentro del organismo, cuando empieza a recorrer la economía corporal, empieza a liberar el electrón que va a ir a activar la SOT, la enzima que dismutasa, la superóxido dismutasa, que es la que nos va a ayudar a compensar. Las aplicaciones tópicas generalmente lo hacemos con los aceites ozonizados. Estas nos ayudan en procesos de cicatrización y nos ayudan, su uso es de aplicación directa, no hay que frotarlo, es solamente aplicarlo. Ahora, para hacer el pie diabético o algunas otras de indicaciones que tenga el ozono de forma tópica, se tiene que hacer con bolsas especiales, con un cierre hermético. Y debemos entender lo siguiente: el ozono lo podemos administrar bajo una vía líquida, pero nunca se debe de inhalar. El inhalar se corre el riesgo de producir un edema agudo de pulmón tan rápido que el paciente se descompense y que podamos tener problemas. La infiltración de ozono generalmente se hace entre 4 y 3 microgramos ml. Se puede hacer directamente intraarticular o directamente al aparato locomotor, dependiendo si los cuadros son una artritis, tendinitis, miositis, fascitis o las neuritis o dolores miofaciales. Ahora, las neuritis requieren muchas más sesiones. Nunca vamos a solucionar con una infiltración, debemos hacerlo en varias sesiones. E ir monitorizando el dolor del paciente es lo que nos va a llevar a entender si podemos aumentar dosis o debemos mantenernos en el mismo esquema. La ozonoterapia sistémica es la que hemos hablado en cuanto al suero. Y la autohemoterapia generalmente es la que podemos llegar a hacer la autohemoterapia menor, ozonizando la sangre e inyectándola de forma intramuscular. La insuflación rectal, que es la que hemos hablado hace un momento, que es la que nos lleva para cuadros sistémicos, sobre todo aquel. El ozono a dosis baja actúa como inmunomodulador. Les dije, debemos ir de dosis bajas e ir subiendo a concentraciones que nos vaya a dar cierto grado, también la experiencia, el conocimiento, el leer bastante para darnos cuenta cuándo estamos en el camino del éxito o cuándo nos estamos enfilando al 2% del fracaso de tratamiento. Hay acumulación de productos de degradación de los mismos, el malondialdehído, y este aumenta la rigidez de la membrana celular, altera el metabolismo de las células, inhibe la síntesis citosina, las citocinas antiinflamatorias, y deja espacio a las proinflamatorias. Ese es el problema. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en saber la dosis, escoger al paciente la dosis que vamos a tener y para que esto nos vaya bien. Generalmente se produce también cuando hay dosis elevadas o una disminución de anticuerpos, y esto generalmente lo usamos cuando tenemos enfermedades autoinmunes. No olvidemos que hemos ido leyendo bastante en algunos casos de los que ya hemos estudiado. Hemos hablado con el ozono como coadyuvante en el tratamiento. Las infiltraciones de ozono, generalmente buscamos la patología. Debemos de tratar de encontrar el punto gatillo. Berger en el 1989, él fue el primero en describir las aplicaciones de ozono intramuscular. Lo hacía a nivel paravertebral, sobre todo para lesiones de los síndromes dolorosos dorsales, pacientes que tenían lumbalgia crónica. En la década del 90 se extiende su uso para la poliartritis aguda, crónica en cadera, rodilla, articulación,
en las interfalángicas, en las tendinitis, epicondilitis, síndrome de túnel carpiano y dolores miofaciales. ¿Dónde tenemos mucho éxito? En cualquiera de estos diagnósticos. ¿De qué depende? Identificar el punto doloroso. ¿Por qué? El dolor es lo que nos manda dónde está inflamado y dónde tenemos que depositar el ozono. La acción antiinflamatoria del ozono se potencia por la inhibición de las citoquinas inflamatorias, es lo que hemos hablado hace un momento. Hay presencia de la fosfolipasa 2 y por la acción estimulante de citoquinas inmunosupresoras. Hay el ozono infiltrado a nivel subcutáneo. Esta interaccionaría con los mediadores y receptores periféricos del dolor. No consiste en que pongamos por poner el ozono, sino debemos de tener a punto fijo, haber hecho un buen examen del paciente, haber definido claramente los puntos de dolor y dentro de la misma área que tenemos el punto de dolor debemos tratar de encontrar el punto gatillo. Eso es lo que manda para poder poner la carga de ozono que después se va a diseminar. Hay algunos tips que en algún momento los vamos a compartir, que esto ayuda para que haya una diseminación del ozono solo en las áreas que nos interesan. ¿Ok? Ahora, vamos a ir hablando sobre la insuflación rectal o autohemoterapia menor en pacientes que tenemos diagnosticados con fibromialgia. El nivel bajo de la serotonina en los pacientes con fibromialgia explican parte de los dolores y migrañas. En estos casos estamos hablando de un cuadro sistémico. Eh, Cuando hablamos de serotonina estamos hablando de receptores nociceptivos que se dan. No olvidemos que tenemos el cerebro, la masa encefálica, pero tenemos la misma calidad de neuronas, de receptores, de sustancias vasoactivas en el intestino. Por lo tanto, siempre también debemos estudiar al paciente para dar un complemento en el tratamiento. Es decir, por más ozono que le pongamos, mientras no hagamos la compensación de serotonina, el paciente va a seguir en el mismo problema. Y va a tener trastorno en la microcirculación, va a tener aumento de la sustancia P, alteraciones en la IL-6 y IL-10, y esto es lo que hemos hablado toda la noche. Vamos a tener tal vez como ejercicio esto. El paciente es un caso clínico que lo seleccioné, es un paciente de género femenino, 40 años, con 9 años de inicio del dolor en las articulaciones de los dedos de ambas manos. Posteriormente presentó dolor en miembros superiores e inferiores y luego se hizo generalizado. No había causa aparente, no había lesión ósea ni muscular, pero había una intensidad del dolor de 9 a 10, 9 sobre 10. Y acompañado de cansancio fácil, cefalea y trastorno del sueño. El examen en sí mismo no mostró nada. Tal vez en este caso mostró un poco de hipotiroidismo, síndrome ovario poliquístico. Después todo lo demás normal. ¿Cuál era el punto? Polimedicación. El paciente recibía bastante medicamento. Recibía tramadol, recibía quetiapina, levotirosina y gabapentina. Eh, el tramadol, la quetiapina y la gabapentina la dieron como un esquema único para tratar de que el paciente no psicotice el dolor, pero no es en sí la causa que se tenía que atacar. Como complemento sí se usó el ozono, y es ahí donde nosotros vamos a enriquecernos. El paciente usa el ozono de tipo rectal y usa la autohemoterapia menor. ¿Qué es lo que sucede? Se evidenció disminución de la intensidad del dolor en la 15ª sesión. Y esto es lo que decía al comienzo. No prometan al paciente que va a tener dolor, calma del dolor inmediato. Pero si el paciente entiende la patología en la que está metido, el paciente no va a abandonar el tratamiento. Una de las cosas difíciles que se tiene en ozonoterapia es la fidelidad al tratamiento del paciente. El paciente termina abandonando porque cree que no le estamos poniendo nada. Entonces, el paciente va a sufrir su enfermedad alejándose de la posibilidad que tiene. El ciclo que se hizo, el diseño de este tratamiento, se hicieron con 20 sesiones de insuflaciones rectales y que logró repetirse en más de 2 oportunidades. La evolución del paciente hizo de que
el dolor fuera controlado y el paciente recuperara la calidad de vida. Se llevó generalmente el tratamiento durante 5 semanas y se aplicó 2 veces semanal intramuscular a una concentración de 15 microgramos por ml, 3 cc en cada punto gatillo y 2 veces semanal se le colocó de forma sistemática, alternando una vez rectal y otra vez se le hizo por la solución salina. Y aquí usaron ellos 250 ml nada más en una concentración a 5 microgramos durante 20 minutos. No consiste en que nosotros pongamos sueros mm, bastante con muchos ml, porque el suero en sí mismo es solo un vehículo. Lo que interesa es saber cuánto de ozono el paciente va a recibir en el tiempo que va a recibir y para ir haciendo una escala en la cual el paciente vaya progresando en positivo y no deteriorándose. Se hizo el dolor, fíjense lo importante del ozono, se hizo un seguimiento y el paciente encontró lo siguiente. A la segunda semana de aplicación hubo mejoría en 10 pacientes. 33% de los pacientes tuvieron mejoría. 2 de los pacientes que tenían EVEN 6 pasaron a 3 a 4, es decir, 3, perdón. Quiere decir que disminuyó la intensidad 50%. 4 pacientes que tenían el 6 disminuyó a 4, es decir, esto disminuyó apenas un 30% el dolor. Y 13 pacientes que tenían EVEN 7 en la segunda disminuyó a 4. Es decir, el paciente va a tener verdaderamente disminución del dolor, que es lo que nos interesa. En la tercera semana se observó, dice, 2 de los pacientes que tenían 8 disminuyeron a 7. Fíjense que hay pacientes en los cuales el éxito también es mezquino, no se va a dar mucho. Y hubo una cuarta y quinta semana donde no disminuyó nada y el paciente quedó con todo el esquema. Ahora quiero acelerar un poquito, y ya tengo bastante tiempo y unas 5 diapositivas más. Esta diapositiva que tengo aquí en pantalla nos muestra la meseta inicial que el paciente al iniciar a recibir el ozono va a mostrar. Pero una vez que se consigue equilibrar toda la reducción, todo el redox alterado, hay una caída vertiginosa de los síntomas y esto nos lleva ya a pensar que estamos cerca del éxito. La curva final va atenuándose para llegar a un punto muchas veces de equilibrio en los cuales el paciente pueda sentir curación o pueda sentir mejoría. Esta es una tabla que se hace al inicio del tratamiento, a los 15 días, a los 30 días y 3 meses. Toma en cuenta todos los trastornos que el paciente manifestó. Voy a basarme solamente en los primeros para que sea muy obvio. El dolor generalizado de más de 3 meses de evolución, paciente número 18. A los 15 días, 14 ya tenían solamente el 77% de la intensidad. A los 30 días, solo 7 tenían el 38% y 3 meses después, 3% quedaron con 16.6%. Es decir, hay un descenso en el número de pacientes que tenían y la intensidad de los síntomas. Y esto es bueno entender debido a que estamos hablando de dolores generalizados, dolores de cintura hacia arriba, cintura hacia abajo, trastorno de sueño, ansiedad, depresión, rigidez, cefalea, sequedad mucosa, manifestaciones neurocognitivas, alteraciones neuroendocrinas, hay inclusive incontinencias, tanto urinales, rectales, diarreas y toda una serie de síntomas que se tabularon todos antes del tratamiento, al inicio del tratamiento y después a 15, 30 y 3 meses después. Entonces nos deja la pauta siguiente. Después de realizar 10 sesiones de ozonoterapia, la escala de Hamilton donde observamos que 3 pacientes pasaron de depresión severa a moderada, un 83% de éxito. Longas y Vélez, en un estudio sobre administración de ozono, lograron bajar la intensidad del dolor y se apreció una disminución en el consumo de medicamentos para manejar el dolor en un 30% de los pacientes aquejados. Es decir, no pensemos que en fibromialgia solo el ozono es suficiente. Debemos manejar analgésicos. Debemos manejar, ir de la mano con el paciente indicándole que no haga oídos a que recomendaciones que este es mejor o este es peor. El esquema es el que nos va a llevar a encontrar el equilibrio para tener la medicación adecuada. El parte del tratamiento que se hizo es otro esquema de Hidalgo y colaboradores
Se usó por la vía rectal 200 ml de gas a 40 microgramos. Esa es la fórmula sobre la que debemos partir para tratar de forma sistémica estos pacientes. Debemos entender de que el ozono va a ir al equilibrio en todos los ámbitos, no solamente en el dolor. Va a mejorar el metabolismo de la serotonina, va a mejorar el cuadro clínico digestivo, va a mejorar la capacidad de poder hacer ejercicio, la capacidad de poder tener mejor ventilación en todo el organismo y eso va a ayudar a que haya oxigenación y menor cantidad menor intensidad en los dolores. Tal vez para terminar estos estudios que ya fueron hechos más cerca, el 2019 Moreno Fernández trató a 20 pacientes fibromiálgicos con autohemoterapia. Se hizo 2 por semana, a completar 10 sesiones, es decir, 5 semanas de tratamiento. Volumen dosado fue de 150 ml a 30 microgramos hasta llegar a 60. Esto de ir incrementando nos lo dice el paciente de acuerdo a la respuesta que podamos tener. En el 2002, Bocci y Borrelli trataron 4 pacientes y a estos añadieron, hicieron autoterapia y se añadió coenzima Q10. La coenzima Q10 la podemos administrar de forma intramuscular. Balestrero del 2017, aquí cerquita nomás, él presenta un cuadro clínico de mujer de 45 años con 12 sesiones de autoterapia, 2 por semana por 6 semanas. Ahí presenta mejoría del dolor, el ánimo, la fatiga y se evidencia esto por el FSQ, que es un cuestionario de calidad de vida en la fibromialgia. El 2019, Tirelli, él trata a 65 pacientes, 55 con autoterapia, 10 con ozono rectal, 8 sesiones de inicio, 2 por semana y luego 2 por mes. De mantenimiento, observó mejoría significativa de síntomas mayores al 50%. Entonces, cuando hablamos de fibromialgia, el ozono puede estar mejorando la difusión mitocondrial, mejorando la respiración de la célula, actúa sobre la disfunción metabólica generando ATP y actúa sobre la fatiga, es decir, disminuye la fatiga y el cansancio, sobre la inflamación sistémica inhibiendo el NF-κ-beta, estimulando la vía del NFR2, que es la vía de sanación de la célula libre. Actúa sobre el estrés oxidativo generando enzimas antioxidantes como el glutatión y estos activan el SOD, que es la enzima que nos va a levantar. Sobre la inflamación, inhibe las citoquinas inflamatorias y la sensibilización periférica central. Eso sería, Doc. Entonces, nos Muchas vemos, estamos hablando gracias. y Buenas noches. buenas noches a todos. Muchas gracias por la presencia.